Bueno, queremos darles la bienvenida a este seminario virtual de Claxo sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Mi presentación va a estar organizada en dos momentos, una inicial donde vamos a presentarles el sentido del curso, el propósito, y la segunda donde vamos a hacer una pequeña introducción a lo que significó el Acuerdo Final de Paz en Colombia. Entonces, como ustedes saben, este seminario virtual está organizado en 10 sesiones intensivas en las cuales vamos a hacer una ruta sobre cada uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz. Esta primera sesión, como les decía hace un momento, es introductoria. Luego viene una segunda sesión que nos va a acompañar el profesor Víctor Manuel Moncayo, donde nos va a permitir ubicar en un sentido histórico el Acuerdo de Paz. Luego vamos a empezar un balance sobre cada uno de los puntos del acuerdo. Yo ahorita se los voy a explicar, pero rápidamente los menciono. Nuestro acuerdo final de paz firmado en el 2016 tiene 6 puntos. Un primer punto que hace referencia al tema de tierras. Entonces vamos a tener una sesión para valorar cómo ha sido el proceso de implementación en el punto 1 del acuerdo final, tierras y reforma rural integral. Luego hay un segundo punto vinculado con participación política y ampliación democrática. Luego tenemos un tercer punto que tiene dos componentes: garantías de seguridad y todo lo que implica el proceso de reincorporación política, económica y social de la antigua guerrilla. Luego el cuarto punto es vinculado con todo el tema del tratamiento de las drogas y los cultivos de uso ilícito. Y el quinto punto es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y algo que se crea muy sofisticado que ahorita les voy a comentar, que es la jurisdicción especial de paz. El sexto punto recoge varios asuntos, todo lo que implica el acompañamiento internacional, mecanismos de verificación y seguimiento, todo el tema de finanzas, planeación, agenda legislativa. Y está acompañado de dos elementos que también son dos elementos muy novedosos, que son dos enfoques transversales, como es el enfoque de género y el enfoque étnico. Entonces es como el conjunto del acuerdo. ¿Qué pretende este curso? Que nuestros estudiantes latinoamericanos y de otras latitudes comprendan el sentido de cada uno de los puntos del acuerdo, el sentido de la integralidad de los puntos del acuerdo en sí mismo, y que pueda construir un balance de lo que ha pasado en estos 3 años, si la implementación ha sido efectiva o no ha sido efectiva, cuáles son los riesgos de que la implementación no se cumpla en su totalidad y demás. Adicional, digamos, a esta valoración de los 6 puntos del acuerdo, vamos a tener una aproximación bien interesante con una excombatiente de FARC, que hoy es senadora de la República, para que nos cuente cómo ha sido ese proceso de constitución del partido político, qué implica pasar de la vida política en armas a la vida política legal democrática. Entonces vamos a tener como ese mapa. Queremos agradecerles por su interés en tomar este curso. Esperamos que contribuya y pueda satisfacer todas sus expectativas académicas, sociales y, por qué no decirlo, también políticas. Entonces el curso tiene ese recorrido, tiene ese propósito, que ustedes puedan realmente comprender y acercarse a lo que es el proceso de paz colombiano, el balance sobre la implementación, con algo muy especial que sí quisiéramos destacar, tanto para los estudiantes, los y las estudiantes colombianas, como para los latinoamericanos y de otras latitudes. Nos interesa situar la paz colombiana en perspectiva latinoamericana. Esto es muy importante porque a veces desde Colombia se tiende como a centrarnos en nuestra reflexión y valoramos el acuerdo para nosotros mismos, y realmente es un acuerdo de alcance continental. Estamos convencidos que la paz en Colombia expresa y tiene unas implicaciones profundas para la paz regional. Entonces esperamos también que esta perspectiva más, si ustedes me permiten la expresión, geopolítica, contribuya también a situar lo que está pasando y lo que ha venido pasando en Colombia en los 3 últimos años, o si me permiten incluso desde el 2012 en esa perspectiva latinoamericana. Bueno, entonces esa era la primera parte que quería como situar sobre el sentido del curso, los propósitos del curso. La metodología que vamos a trabajar opera como todos los seminarios virtuales de Claxo.
Ustedes van a tener siempre en cada una de las sesiones un video de los y las docentes. Aquí quisiera señalar algo: todos los y las docentes que van a participar en este curso han acompañado de manera directa la implementación del acuerdo, o le han hecho el seguimiento, lo cual creo que es un elemento muy valioso porque son, si me permiten también la expresión, como actores casi que protagónicos y en el primer plano de este proceso. Bueno. Entonces ese es el sentido del curso y era la primera parte que queríamos proponerles para que tuviéramos claro cómo iba a ser nuestro derrotero y nuestro horizonte de trabajo. Ahora nos interesa situar en una perspectiva más histórica el acuerdo final de paz. Entonces lo primero que tendríamos que decir es que el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP deciden en el 2012, en efecto con un proceso previo de conversaciones, deciden instalar una mesa de conversaciones. Entonces la mesa de conversaciones se instala en el 2012 y hay una característica especial que ha generado un debate importante en el país. Decide instalarse por fuera del país, decide instalarse en la ciudad de La Habana, Cuba. ¿Por qué la mesa de conversaciones decide funcionar por fuera de Colombia? Porque era una garantía, digamos, en un primer momento, de mantener el proceso un poco, no hermético, sino protegido de las tergiversaciones que se pudieran empezar a generar, o interpretaciones que realmente no contribuyeran, sino que le iban a hacer daño a la mesa de conversaciones. Entonces se sientan en el 2012 y vean ustedes que es un proceso muy complejo, muy largo. Se sientan durante 4 años a negociar en La Habana entre el año 2012 y el año 2016. Lo primero que quisiéramos decir de la instalación de la mesa de conversaciones y de negociación es que implica algo que es muy importante y que en el país se había venido intentando desdibujar o perder, y es el reconocimiento del carácter político del conflicto interno armado colombiano. Quiero hacer énfasis en esto porque nosotros veníamos de 8 años de un gobierno de la seguridad democrática, lo que algunas organizaciones sociales han venido denominando del embrujo autoritario. Y ese gobierno, digamos, esos 8 años de la seguridad democrática nos habían dicho que el conflicto colombiano no era un conflicto político, que simplemente eran unos narcoterroristas que estaban por ahí y que la única vía era la confrontación militar, la única manera de acabar ese conflicto. Sin embargo, después de 8 años de guerra, que hay que decirlos para los y las que estén más inquietas en este tema, los niveles de desplazamiento forzado se incrementaron de manera dramática. El asesinato de líderes y lideresas sociales, masacres, violaciones, la violencia sexual fue una cosa absurda, digamos, durante todo el desarrollo del conflicto, pero en estos años. Entonces, esos años fueron años de mucha guerra, de mucho dolor para esta sociedad, y lo que mostró es que en efecto la salida militar no iba a acabar las guerrillas, y no las iba a acabar porque no atendía a los asuntos más sensibles y más sentidos que explicaban el origen y el desarrollo del conflicto interno armado. Entonces, la mesa es muy simbólica en ese primer punto, en que cuando se sienta Santos, mejor el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, implica que se reconocen como adversarios políticos. Entonces eso es muy importante porque es el reconocimiento del carácter político del conflicto, pero es el reconocimiento del carácter político de esos actores que estaban en armas. Entonces quisiera situar eso. Lo segundo que quisiera situar de la mesa es que en tanto es un conflicto de carácter político, había que hacer una comprensión histórica de por qué emerge el conflicto, de cuáles son los asuntos, y entonces la mesa pone esos puntos que les acabo de mencionar y dice: eso es un conflicto que tiene sus orígenes en la concentración de la tierra, es un conflicto que tiene sus orígenes en el hermetismo del régimen político, en el no generar garantías para que unas fuerzas políticas, sobre todo las alternativas, sobre todo las de izquierda, participen en la disputa democrática. Recuerden ustedes que nosotros veníamos de un ejercicio en los 80 y en los 90
de exterminio, se ha declarado como genocidio de una fuerza política alternativa, como fue la Unión Patriótica. Entonces lo que se había demostrado era que las fuerzas políticas alternativas no tenían las suficientes garantías para hacer la disputa democrática legal. Es un conflicto que reconoce que los cultivos de uso ilícito no es un problema simplemente de unos narcotraficantes, sino que es un problema de unas comunidades campesinas que no tienen condiciones de permanencia en sus territorios, y es un conflicto que reconoce que ha dejado millones de víctimas para el país. Entonces, reconociendo ese sentido histórico, hay un punto muy importante de la mesa de conversaciones, y es que la mesa crea algo que se llama la Comisión Histórica del Conflicto. Creo, si mi memoria no me falla, fueron alrededor de 12 comisionados y comisionadas que empezaron a hacer un ejercicio muy riguroso para podernos dar cuenta de cuáles eran esas causas históricas del conflicto, si era posible hablar de unas violencias estructurales, si era posible hablar de unos órdenes de la violencia. Y recuerdo mucho y les recomiendo, está en la bibliografía de este curso, la relatoría que hace el profesor Víctor Manuel Moncayo, donde dice: el orden social vigente es el factor explicativo del conflicto interno armado que hemos vivido por más de 5 décadas en Colombia. Entonces, ese es un insumo bien importante. Bueno, el tercer asunto que quería destacar de la metodología de la mesa fue su carácter participativo. Ven ustedes que yo hace un momento les dije que se había decidido instalar en La Habana la mesa de conversaciones un poco como para proteger las negociaciones, pero es muy interesante que la mesa dice, pues en efecto nosotros dos somos los actores que estamos de manera inmediata confrontados, el Estado y la guerrilla, pero eso es un conflicto social. Entonces necesitamos escuchar a la gente, necesitamos saber la sociedad colombiana, los partidos políticos, las ONGs, el movimiento social, la sociedad en general, que está pensando de esta guerra, como que propone para resolver la guerra. Entonces la mesa de conversaciones empieza y le solicita a la Universidad Nacional de Colombia, le solicita al Sistema de Naciones Unidas que por favor hagan un trabajo colaborativo y hagan unos foros nacionales y unos foros regionales para consultarle a la sociedad colombiana qué hacer, cómo resolver esta guerra. Eso fue un ejercicio muy interesante, se hizo durante poco más de un año, consultarle a la sociedad, salieron propuestas bien importantes. Entonces eso fue un insumo muy interesante para la mesa. Otro insumo adicional es que en la mesa y cada una de las delegaciones, tanto gobierno como guerrillas, empiezan a recibir, digamos, invitados en La Habana. Entonces van víctimas, van organizaciones sociales, digamos, van a ser una serie de actores que de una u otra manera han estado involucrados en el conflicto a plantear propuestas. Y también recuerdo que tenía la mesa de conversaciones un espacio virtual abierto para recibir propuestas. Se recibieron miles de propuestas de la sociedad civil y de sectores y de actores políticos de cómo resolver esta guerra. Esas propuestas fueron recuperadas por la mesa de conversaciones. Creo que las FARC es un ejercicio bien interesante también para los que estén como quieran profundizar en estos asuntos. Las FARC empieza a sacar algo que llamaba las 100 propuestas mínimas. Entonces sacó las 100 propuestas mínimas de tierra, las 100 propuestas mínimas de ampliación democrática, sobre cada uno de los puntos para decir, mire, más o menos esto es lo que está proponiendo la sociedad y lo que las FARC también está llevando a la mesa de conversaciones. Bueno, entonces finalmente esta mesa de conversaciones, les decía yo, tiene este carácter político, tiene este carácter de reconstrucción del sentido histórico, tiene esta metodología participativa, y la mesa entonces durante estos 4 años empieza a sacar de manera paulatina los avances que han venido presentando sobre las negociaciones. Y fue un ejercicio muy interesante porque empiezan a salir y salían con algunas salvedades. Yo recuerdo cuando uno iba haciendo seguimiento a cada uno de los puntos, entonces decía, bueno, avanzamos en esto, pero hay unas salvedades en las cuales no nos hemos podido poner de acuerdo. Recuerdo, por ejemplo, que en el punto 1 de tierras, entre las salvedades era, bueno, nos metemos con la extranjerización, nos metemos con el latifundio, es decir, esos asuntos sensibles, ¿cómo los vamos a tramitar? Bueno, finalmente, después de esta negociación tan intensa, tan interesante, que yo creo que ha generado un aprendizaje muy importante para la academia, para la sociedad colombiana, para los actores políticos, en octubre del 2016, o antes incluso,
En septiembre del 2016 se nos da a conocer ya como el documento grande del acuerdo final, lo que finalmente lograron ponerse de acuerdo las dos delegaciones. Hay que decirlo, me excuso porque no lo señalé hace un momento. Habían delegaciones del gobierno que la cabeza o el jefe de la delegación era Humberto de la Calle, político con mucha trayectoria en el país, un político liberal, digamos, con un nivel de legitimidad importante en ciertos sectores de la clase política y de las clases dominantes, y por el otro Iván Márquez, digamos, era el jefe de la delegación por parte de las FARC, y ahí estaban acompañados por unos equipos grandes que se sentaban, discutían, intercambiaban, según lo que cuentan los protagonistas de eso, se quedaban redactando la noche entera hasta que pudieran llegar como a acuerdos significativos. En efecto, esto no estuvo exento de tensiones. Ahí creo que es muy importante y la sociedad colombiana tiene que agradecer de manera fundamental a la comunidad internacional que apoyó a los cubanos, a los noruegos, a los venezolanos, a los chilenos, pero en especial a los cubanos y a los noruegos. Creo que jugaron un papel muy importante en este proceso. Entonces les decía que finalmente, como en agosto, septiembre del 2016, se dio a conocer a la sociedad colombiana el acuerdo en su integralidad y se empezó un ejercicio de pedagogía de paz que creo que habría que decirlo, voy haciendo un balance un poco más decantado y un poco más depurado, que fue insuficiente para que la sociedad colombiana comprendiera la importancia de este acuerdo final. El gobierno, que no tenía necesidad, decide someter este acuerdo a un plebiscito para que la sociedad colombiana se pronunciara. Fue una campaña muy difícil, hay que decirlo, fue una campaña que estuvo llena de lo que hoy denominan estas fake news, de muchas mentiras, de muchas tergiversaciones. Entonces por redes de WhatsApp le decían a la sociedad que por darle a la guerrilla le iban a reducir las pensiones, bueno, una cantidad de mentiras que empezó a generar un temor en una sociedad que todavía no había hecho una elaboración con suficiencia de lo que representaba la paz, de la importancia de una salida negociada. Entonces, desafortunadamente, el 2 de octubre del 2016 se hace un plebiscito y el acuerdo final de paz pierde el plebiscito. Pierde el plebiscito, también hay que decirlo, en un margen muy limitado. El nivel de abstención electoral fue alto, también hay que señalarlo, pero se pierde, si no estoy mal, por entre 2.000 y 4.000 votos. Realmente fue una cosa mínima, pero era un escenario que ninguno estaba esperando. O sea, todos los que estábamos comprometidos de una u otra manera con la paz, pues esperábamos un plebiscito arrasador. No creíamos que la sociedad fuera a volcarse a decir votamos no, con diferentes análisis que se emprendieron a hacer, pero hay un análisis territorial muy interesante, porque ese análisis territorial lo que empezó a indicar es que las zonas más afectadas por la guerra, es decir, sobre todo la periferia, departamentos como Caquetá, Nariño, el Cauca, donde la guerra había sido más sentida por la población, ahí la gente votó que sí. Pero como ustedes saben, los sistemas electorales, o en el caso del sistema electoral colombiano, privilegia población y no lógica territorial. Cuando tú privilegias población, pues tú tienes que hay 5 ciudades capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, que pueden definir elecciones. Entonces los centros urbanos, que en efecto habían estado tocando por la guerra, pero no lograban hacer esa elaboración tan directa, muchos centros urbanos estos grandes centros urbanos salieron a votar en algunos casos que no. Entonces tuvimos este resultado, lo cual puso un momento político muy difícil a la mesa de conversaciones, porque implicó abrir una ronda de diálogo y negociación con los promotores del no. Los promotores del no, que en efecto eran la fuerza política del uribismo, acompañada por una fuerza religiosa, sobre todo de iglesias cristianas, que empezaron a construir un discurso del problema de género, y entonces que el acuerdo iba a promocionar, iba a promover que las poblaciones LGTBI, es decir, con una posición bastante reaccionaria, una lógica confesional, de no generar unas garantías, y entonces empezaron a crear toda esta narrativa del discurso de género en la perspectiva negativa, ¿no? El discurso de género, la ideologización, y entonces nos sentó otra vez a pensar el acuerdo,
hay que decirlo, el acuerdo en su primera versión era un acuerdo muy amplio, muy democrático, muy garantista, y el nuevo acuerdo también es un acuerdo interesante, pero recortó causas fundamentales. Recortó cosas fundamentales asociadas a los derechos de las mujeres y la población LGTBI, recortó cosas fundamentales asociadas a la ampliación democrática, cosas fundamentales vinculadas con la reforma rural integral y demás. Bueno, el acuerdo se reorganizó, se volvió, digamos, a algunos puntos y finalmente el 26 de noviembre en el Teatro Colón se vuelve y se firma ese acuerdo ya, digamos, con un margen de reconocimiento de estos sectores de la oposición a la paz. Entonces, en síntesis, ¿qué dice el acuerdo que se alcanzó en noviembre con la guerrilla de las FARC? El acuerdo dice como 6 cosas muy importantes. Lo primero que dice es, miren, este acuerdo reconoce que hay unos factores estructurales que explican la violencia en este país y hay que resolver esas causas estructurales de la violencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer, dice el acuerdo, es, o no lo primero, vamos a entrar por el punto 1 del acuerdo, que es tierras y reforma rural integral. ¿Qué dice ahí el acuerdo? Dice básicamente 3 cosas. Dice, miren, aquí hay que hacer, garantizar el acceso. Entonces vamos a crear un fondo de tierras para que las personas que no tienen acceso hoy tengan acceso a la tierra. Dice, vamos a crear unos planes nacionales rurales para que las condiciones de pobreza estructural del campo se puedan empezar a revertir. Y vamos a hacer una cosa que es bien interesante, que es ese enfoque territorial del acuerdo, que son unos planes de desarrollo con enfoque territorial, unos PET. Entonces dice, vamos a hacer eso. Entonces era un acuerdo que en el punto 1, que en el tema de tierras, lo que permitía no era una reforma rural integral así que genera unas garantías de democratización del campo, pero al menos sí generaba unas condiciones, si ustedes me permiten la expresión, reformistas de una tierra con un alto nivel de concentración. Nosotros tenemos un índice del Gini de tierras creo que del 0,64, entonces decíamos, esto hay que bajarlo un poquitico. Entonces el punto 1 decía eso. El punto 2 decía, mire, aquí a la gente o a las fuerzas políticas que están en oposición a la institucionalidad, al régimen, las matan, hay que dar unas garantías. Entonces hay que crear un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, decía el punto 2 del acuerdo. Y decía, hay que crear un estatuto de la oposición. Miren lo triste, que la Constitución del 91 ya había dicho hay que crear un estatuto de la oposición. Tuvieron que pasar todos esos años, esas décadas, para que de 1991 a 2016 el punto dijera hay que crear un estatuto de la oposición. Bueno, también decía hay que hacer una reforma del régimen político, las reglas del juego promueven las maquinarias electorales, estos, digamos, los votos terminan siendo un mercado ahí. Hay que resolver eso y hay que reparar con representación política a los territorios víctimas de la guerra. Entonces ahí se avanzó en unos puntos bien interesantes. Luego el punto 3 del acuerdo final decía, ahora, ¿cómo va a ser la reincorporación de los combatientes? Ellos tienen que hacer dejación de armas y su reincorporación. Entonces el punto 3 dice, hay que darles garantías para la reincorporación económica, política y social. Entonces se establece cómo sería la formación del partido político, se establece algo que era muy importante y es démosles garantías de representación durante los 2 periodos legislativos que vienen. Entonces ahí se estableció que las FARC iba a tener 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Bueno, se estableció una serie de proyectos productivos para permitir que hubiese una reincorporación económica y social. Aquí hay un punto muy importante y es que es una reincorporación que se piensa en un sentido colectivo, no individualizado, es decir, no tenía nada que ver con esos programas de DDR, que es desmovilización, desarme y reintegración que venían antes, sino era una cosa distinta. Y también establece aquí hay que generar unas garantías de seguridad, tanto para los combatientes como para las fuerzas políticas. El punto 4, que es un punto muy sensible para América Latina, para Colombia en particular, y es, bueno, cómo resolvemos el asunto de las drogas. Y ahí se avanzó en 3 cosas muy importantes. Primero, reconocer que los campesinos y las campesinas cultivadoras o las familias cultivadoras no eran narcotraficantes. ¿Por qué? Porque son familias cultivadoras que ante unas condiciones de precariedad estructural del campo y de pobreza, pues sí o sí la única fuente de subsistencia era el cultivo de hoja de coca.
Entonces se reconoció eso y dijo, y entonces hay que darles condiciones a estas poblaciones para que puedan hacer esa mudanza. Entonces, que no cultiven, pero entonces vamos a hacer unos planes de desarrollo integral, de sustitución de cultivos ilícitos. Bueno, se estableció una cosa ahí bien interesante, se estableció un tratamiento penal diferencial y se estableció que el problema del consumo era un problema de salud pública y que debía ser tratado de esa manera, no desde una lógica criminalizadora. Bueno, el punto 5, les decía yo hace un momento, crea algo muy interesante, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ese sistema básicamente tiene dos cosas. Algo que es muy significativo y que está hoy o sigue estando en el centro del debate en Colombia, y es una jurisdicción especial de paz. Es decir, la justicia ordinaria no sirve para resolver este problema, creemos una justicia especial. Entonces se crea una jurisdicción especial de paz, se crea la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, se crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, porque el número de personas declaradas como desaparecidas es dramático. Entonces se crean estas tres instancias y dice, bueno, y aquí que necesitamos verdad, que todos hablen, y que todos hablen no es solo la guerrilla, los militares, sino que los terceros comprometidos hablaran, que hablara el Estado, que hablaran empresarios, que hablen las víctimas. Necesitamos reconstruir la verdad, necesitamos que haya justicia, o sea, necesitamos que los responsables cumplan penas, pueden ser penas alternativas, penas restauradoras, pero necesitamos eso, y necesitamos que no haya garantías de repetición. Bueno, entonces eso establece el punto 5. Y finalmente el punto 6 establece una agenda normativa y dice, bueno, aquí en el primer año estas son las normas que tienen que implementarse para que el acuerdo salga adelante. Establece las condiciones de financiación del acuerdo, establece la temporalidad, y establece todo el tema de acompañamiento internacional, cómo vamos a vincular a los acompañantes, establece el apoyo que va a dar la misión política de las Naciones Unidas y demás. Bueno, y finalmente, como les decía, está un enfoque de género donde dice, mire, en todo caso las afectaciones han sido diferenciadas entre hombres y mujeres. Para mujeres necesitamos estas medidas especial y para los pueblos étnicos. Se logra ese acuerdo que les digo yo con dos elementos que quiero destacar. Aunque uno puede identificar 6 puntos, el acuerdo solo sí es posible entenderse en su integralidad. No son 6 acuerdos, es un acuerdo compuesto con 6 puntos. Bueno, ese acuerdo, y es el propósito de este curso, inicia su implementación en diciembre del 2016. Un año del 2017 dándole fuerza sobre todo al tema normativo, y un poco lo que vemos, y es justamente lo que queremos mostrarles en este curso, qué pasó o qué ha pasado 2016, 2017, 2018, 2019 con la implementación del acuerdo. Porque un poco la perspectiva que hemos venido trabajando es que hay un incumplimiento por parte del Estado colombiano frente a lo que se acordó en La Habana, que este incumplimiento alerta sobre la estabilidad y las posibilidades de avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, porque para nosotros hay que decirlo, y cuando digo nosotros digo todo este sector amplio de la sociedad colombiana comprometido por la paz, el acuerdo final tiene un potencial de transformación muy importante. El acuerdo final genera las condiciones mínimas para transitar hacia la construcción de una paz estable y duradera. Por eso es que es tan importante que sigamos luchando por la implementación de ese acuerdo, que le exijamos al gobierno de la comunidad internacional que nos acompañe en la implementación de este acuerdo final de paz. Bueno, esta es solo una introducción a lo que ustedes van a empezar a ver de manera mucho más detallada en cada una de las sesiones. Esperamos que esa introducción nos permita tener ese mapa general, y que este curso realmente nos genere las condiciones para hacer unas valoraciones sociales, académicas y políticas sobre lo que representa la paz, los desafíos, los retos y las dificultades que nos enfrentamos como sociedades colombianas y latinoamericanas ante un incumplimiento de lo acordado. Muchas gracias.